La breve presentación que voy a hacer del estudio se va a salir un poco del procedimiento normal de presentación de una obra, porque voy a tratar de resumir primero algunas cuestiones de contexto que son necesarias y que están en la parte introductoria del trabajo, y luego haré un recorrido muy rápido sobre algunos de los aspectos más señalados. Esto se resume en esos 4 puntos que he puesto aquí en esta primera transparencia. Voy a tratar de hacer algunas consideraciones sobre el dominio científico español en un contexto internacional. A continuación, haré una referencia más específica al sector de educación superior en España, y ya centrándome más en resultados específicos del estudio, hablaré de la colaboración científica universidad-empresa en España fundamentalmente, y por último algunas cuestiones relativas al patentamiento. Miren, en el periodo 2003-2011, que es el periodo que se analiza en el trabajo, España se ha mantenido en una posición entre 9ª y 10ª en el contexto internacional en resultados brutos de investigación. Esta posición en los últimos años se ha alterado como consecuencia del crecimiento muy acelerado, por otra parte, en los últimos años de la India, que era durante todo el periodo 10º país del mundo, y en el año 2010 pasa a ser 9º país del mundo y nosotros 10º. Pero nuestro crecimiento relativo respecto a esos 10 primeros países es un crecimiento muy importante. España ha crecido más del 100% en ese periodo. De hecho, hemos crecido más que todos los países que están por delante de nosotros en resultados de investigación, con excepción de China. Y ahora India, evidentemente. Esta es una característica que viene siendo constante en el sistema científico-tecnológico español desde principios de los 90. Los cambios que se introducen en el funcionamiento del sistema como consecuencia de la aprobación de la Ley de la Ciencia tienen un efecto importante en general sobre la dinamización del propio sistema, pero en particular en el ámbito universitario. La responsabilidad que tienen las universidades en estos resultados es una responsabilidad muy notable, algo que sucede también en otros dominios científicos. Es más, visto desde una perspectiva solo iberoamericana, en realidad España, desde sus universidades, aporta un porcentaje menor de lo que aportan países como Brasil, México, Argentina, Colombia o Chile, que están en tasas de en torno al 90% de su producción total, lo que significa, en cierto modo, la existencia de dominios científicos que tienen un desbalance importante en sus resultados, un desequilibrio significativo, por lo menos desde el punto de vista sectorial. España, sin embargo, mantiene una tasa que ha evolucionado a lo largo del periodo 2003-2011, como veremos ahora, hasta alcanzar el 70% de la producción científica total desde las universidades. Ese 70% de la producción científica total en manos de las universidades se complementa con la aportación de otros sectores institucionales que veremos ahora. La aportación empresarial es una aportación de momento poco significativa, y desde luego la que existe en este momento se debe fundamentalmente a la capacidad de atracción que las universidades tienen sobre la actividad científica de las empresas. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el puro performance científico, como pueden ver ahí, España, además de crecer aceleradamente en este periodo, mantiene unos resultados de performance que son similares, tanto en lo que afecta al impacto como a las tasas de excelencia científica y de excelencia liderada, que son similares a los de Francia, Italia y Alemania, ligeramente por debajo.
evidentemente, algo más retrasados esos resultados de performance respecto de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, y muy por delante de China, India y Japón. Estos resultados de performance, la incidencia universitaria, de nuevo, es una incidencia desigual. España tiene en este momento una tasa de impacto que está ligeramente por encima de 1,1, es decir, un 10% por encima de la media mundial de impacto en el conjunto de los campos. Las universidades mantienen esa misma media en términos generales, pero en diferencias notables de unas a otras. Hay universidades que alcanzan el 50% por encima de la media mundial de impacto, están en 1,5 y sin embargo otras, las menos, que están por debajo de esa media mundial. Pero la contribución al performance nacional de las universidades es obviamente muy significativo, puesto que la aportación, como decía antes, a la producción es del 70%. Una de las características que tiene nuestro sistema científico es su tasa de internacionalización, que viene creciendo de manera regular. Aquí se pueden ver cómo entre los 10 primeros países hay 6 países que claramente mantienen un ritmo creciente de tasa de internacionalización, España entre ellos. Son fundamentalmente países europeos, y luego hay 4 países que incluso algunos de ellos descienden en esa tasa de internacionalización, lo que tiene un efecto negativo sobre su impacto global. De nuevo, las universidades juegan un papel muy importante en esta tasa de internacionalización. Las universidades y las entidades públicas de investigación, como veremos ahora. Este es el desglose por sectores, por los sectores más importantes de la producción española. La zona azul representa el crecimiento de la producción total. España ya ha alcanzado los 75.000 trabajos anuales en producción científica con visibilidad internacional, algo impensable desde la perspectiva de comienzos de los 90, y el 70% de esos 75.000 trabajos tienen alguna participación universitaria, algún grado de participación universitaria. En realidad, en los últimos años, incluso en el periodo de crisis, las universidades han seguido creciendo en producción científica de manera muy significativa. Tan es así que hay algunos expertos que se preguntan, bueno, entonces, ¿cuál es la incidencia de la crisis realmente en la producción universitaria? Hay alguna incidencia, como veremos ahora, que se empieza a notar y que tiene que ver más bien con el performance que con la producción, concretamente con la tasa de excelencia, pero también en lo que tiene que ver con la colaboración entre universidades y empresas. Pero el ritmo muy acelerado de crecimiento universitario está compensando, al menos en volumen de producción, algunos de los problemas que tienen los sistemas científicos, no solo aquí en España, sino también en otros países latinoamericanos, a los que evidentemente la crisis está afectando menos que a nosotros. El otro sector que crece también a buen ritmo es el de las entidades públicas de investigación, con una tasa de producción en el contexto nacional evidentemente menor que ese 70% al que llegan las universidades. Quiero llamar su atención sobre el tema del porcentaje de crecimiento de las universidades, porque si las universidades están aumentando su cuota en el contexto de la producción nacional, esto quiere decir fundamentalmente que las universidades crecen más que está creciendo el dominio español. Y este es un aspecto sobre el que conviene llamar la atención, especialmente por lo que afecta a los últimos años. Pero si le damos una mirada específicamente al problema de la colaboración universidad-empresa, lo que observamos es que en los últimos años se ha reducido los resultados en colaboración entre universidad y empresa, fundamentalmente como consecuencia de la reducción de la inversión privada en investigación, no tanto porque las universidades no estén disponibles en esa colaboración, y sin embargo ha aumentado la tasa de impacto
en la colaboración universidad-empresas, que como las cifras han terminado siendo bajas, pues tiene un comportamiento relativamente errático. Pero creo que es importante considerar que el impacto científico de la investigación universitaria empieza a mostrar unos síntomas de aplanamiento en los últimos años, porque la parte de la producción que está sufriendo más en este momento tiene que ver justamente con esa zona de excelencia. No así, insisto, la producción bruta, que se mantiene en tasas crecientes de manera regular. Y este es el efecto de lo que les decía. La línea azul representa cómo ha evolucionado la producción en colaboración entre universidades y empresas entre el año 2003 y el año 2011. Justamente en el año 2008 se produce un máximo y a partir de ahí la colaboración universidad-empresas desciende, pero también la colaboración salud-empresa y también la colaboración entre entidades públicas de investigación y empresas. Esa tasa de colaboración, que en términos de impacto mantiene indicadores incluso por encima de la media nacional, sin embargo, ha tenido en estos años una caída. Si es verdad que lo que apuntan los resultados del 2011 se consolidara de cara al año 2012, del que todavía no tenemos resultados definitivos, parece que ese descenso, esa caída, en este momento se está ralentizando y estamos en el comienzo de una posible fase de recuperación de la colaboración universidad-empresa. Pero esos datos se tienen que confirmar. Como ven, la pendiente en los años 9 y 10 es mayor que la pendiente del año 2010 al 11. Habrá que esperar a ver si eso se consolida en el año 2012 o no. Una mirada a la distribución por comunidades autónomas, simplemente porque esta es una característica importante de nuestro dominio científico y tenemos que estar siempre analizando el problema también desde esa perspectiva. Esta es la distribución de sobra conocida de la producción bruta española por comunidades autónomas. Hay dos comunidades autónomas que representan prácticamente el 50% de la producción total. Esta es una situación que se ha venido consolidando, incluso incrementando lentamente, suavemente en los últimos años. Y lo que a nosotros nos interesaba más era ver esto desde la perspectiva de la colaboración. Y la conclusión es que la distancia entre las dos primeras comunidades autónomas y las restantes en la colaboración universidad-empresa es aún mayor que la distancia en producción bruta. Como bien se puede ver ahí. En realidad, la tercera comunidad autónoma en resultados de producción en colaboración universidad-empresa arroja unos resultados que son menos de la mitad que la primera. Esa diferencia es mayor que la diferencia en producción bruta, lo que pone de manifiesto, evidentemente, que los tejidos empresariales, industriales de los entornos, evidentemente tienen una influencia muy importante, como era de suponer, sobre los resultados finales. Si miramos el tema desde la perspectiva de las instituciones, la colaboración obviamente se centra fundamentalmente en instituciones, en universidades en este caso, madrileñas y catalanas, sobre todo, aunque, como se puede ver, la distribución de las barras azules que representa la colaboración universidad-empresa no ajusta demasiado bien con la distribución de producción bruta. Hay universidades que tienen una mayor orientación a la colaboración. Fíjense, por ejemplo, en el caso comparado entre Complutense y Universidad de Barcelona, los resultados en términos brutos de producción científica entre las dos universidades están invertidos respecto de los resultados en términos de colaboración universidad-empresa. Y también llama la atención la
desigual aportación de las universidades politécnicas, algunas con unos resultados, como veremos, muy importantes en patentes y no tanto en producción científica, en colaboración con empresas, y otras, sin embargo, con resultados justamente en sentido contrario. Las empresas españolas que participan en producción científica acompañando a las universidades, las más productivas son estas que aparecen ahí y que luego agruparé por sectores de actividad. Y las empresas extranjeras que acompañan a las universidades en actividades científicas y tecnológicas son estas. Teniendo en cuenta que los resultados brutos de la colaboración con las empresas extranjeras son más altos que los resultados brutos de colaboración con empresas nacionales. Lo que pone también de manifiesto, primero, que la tasa de colaboración internacional en general del dominio científico español y en el contexto universitario es considerablemente alta, y muchas colaboraciones con empresas vienen de la mano de acuerdos con otras universidades en el exterior, por una parte, y por otra parte que obviamente la actividad empresarial de carácter científico, en particular en el contexto europeo y norteamericano, al que orientan muchas de las colaboraciones las universidades españolas, esa actividad es considerablemente mayor en algunos de los países centroeuropeos y norteamericanos que en España, en lo que afecta a actividad empresarial, como digo. Por tanto, los datos explican bien esa diferencia. Insisto en que la vocación de colaboración de las universidades parece constatarse en los resultados, pero, como se ha dicho tantas veces, hace falta también que haya alguien al otro lado para que esta colaboración tenga lugar. La distribución por áreas es la que ustedes pueden esperar. Evidentemente, no coincide con la distribución por áreas de la producción científica bruta. La colaboración con las empresas se produce fundamentalmente en áreas como el área de la salud, las ingenierías, la química y la física, y cuando los puntos rojos de la transparencia están por encima de las barras azules, eso quiere decir que la producción científica está muy por encima de las tasas de colaboración. Baste mirar lo que sucede, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales o de las humanidades, donde apenas existe colaboración con las empresas, y el gráfico pone bien claro de manifiesto que la producción bruta del dominio científico español en esas áreas está muy por encima de la colaboración con las empresas. Respecto del tema de patentes, en el contexto iberoamericano la situación es esta, tiene todavía un sesgo tremendo en favor de España. España patenta mucho más que cualquier otro país de América Latina. De todas maneras, conviene poner de manifiesto, y hay que empezar a decirlo no con temor, sino simplemente para constatar el hecho que el diferencial se ha reducido considerablemente, en especial con Brasil, de manera muy significativa en los últimos años. No solo se ha reducido en patentamiento, también se ha reducido en producción científica. Las reformas que, sobre todo en materia de posgrado, se hicieron en Brasil hace algunos años, han empezado a producir resultados. Y en lo que tiene que ver con la transferencia, pues evidentemente ellos tienen algunas empresas, en particular Embrapa, que desarrollan una ingente actividad en relación con las universidades y patentan de manera regular resultados como consecuencia de esa colaboración con las universidades. Y este no es un problema que afecta solo al Estado de Sao Paulo, sino que también afecta a otros estados en el país.
Esta es la ordenación por titulares de todo tipo y esta la que corresponde a universidades en España. Y como se puede ver, de nuevo, la ordenación de las universidades por patentes, por patentes registradas en la USPTO, no es en absoluto la misma que la que podemos encontrar en las tradicionales ordenaciones de producción científica de las universidades. Estos resultados de patentamiento ponen de manifiesto cómo también hay una posición diferencial entre unas universidades y otras respecto de estos temas de transferencia y es posible, por tanto, hay potencial en las universidades para crecer, entre otras cosas, si se miran cuáles son las prácticas que están siguiendo aquellas universidades que tienen más éxito en estos temas. Pero también es importante considerar cuál es el punto de partida. No es igual para una universidad con un foco importante en ámbitos de ciencias sociales, de humanidades, etcétera, pues evidentemente la capacidad de patentamiento es considerablemente más reducida que en el caso de las universidades que tienen el foco puesto en las áreas tecnológicas. Para terminar, quiero insistir en algunos puntos que he mencionado muy de pasada a lo largo de la presentación. La primera cuestión es que ese 70% de producción de las universidades es un porcentaje que no es en absoluto flor de un día, sino que se ha venido desarrollando y creciendo a lo largo de los últimos años y de momento este dato no parece estar afectado por la situación económica que vivimos. Los resultados siguen creciendo, aún habiendo pasado varios años que los primeros efectos, digamos, adversos ya habían tenido lugar. Lo que quiere decir que las universidades tienen capacidades científicas que permiten afrontar esta situación y están compensando algunos de los déficits que existen en otros ámbitos. La segunda cuestión, si es que consigo leer lo que dice ahí. Bueno, simplemente quiero insistir en el asunto del performance científico porque me parece que es importante. Yo creo que una de las cosas que pone de manifiesto el estudio es que, aunque la producción no sigue creciendo, sin embargo, la tasa de excelencia de impacto ha empezado a aplanarse en los últimos años. Esto, en el tema del impacto, podría tener diferentes interpretaciones y sería de más complejo análisis, pero en el tema de la excelencia es bien claro. Los investigadores y las instituciones parecen tener necesidad de seguir produciendo resultados que tienen que ver, al fin y al cabo, finalmente con el desarrollo de nuestras propias carreras, ¿no? Como decía un colega, esto de la investigación, el problema que tiene es que al final afecta a vidas y haciendas. Bueno, pues evidentemente los resultados se siguen produciendo. La cuestión es de qué nivel. Y esto tiene que ver evidentemente con los recursos disponibles, especialmente cuando se trata de resultados que están en la zona de excelencia científica, es decir, el 10% de los trabajos más citados del mundo en cada año. España tiene el 12% de su producción en ese 10% de producción de excelencia. Y habíamos venido creciendo
desde posiciones más rezagadas. En los últimos años prácticamente no nos hemos movido, no nos hemos seguido acercando a Italia, que es el país que tenemos a tiro de piedra, por así decirlo, no nos hemos seguido acercando, en particular en los 3 últimos años. La colaboración entre las universidades y las empresas, esta sí se ha ralentizado en los últimos años, como han podido ver por los resultados. Gracias. Y además, España sigue siendo líder en Iberoamérica, tanto en producción científica como en performance. Y esto es importante de cara a los movimientos futuros que en los diferentes niveles políticos e institucionales será necesario hacer, porque algunas de las soluciones podrían venir justamente por esta posición de liderazgo que tiene España. Y lo de liderazgo lo digo no solo porque los resultados de producción sean más altos y los de performance también que en la mayoría de los países de América Latina, sino porque además cuando colaboramos con instituciones en Latinoamérica y analizamos exactamente quién ha liderado esas investigaciones, la mayor parte de las veces se trata de investigadores españoles y de instituciones españolas en las diferentes áreas. Solo hay algunas excepciones a esta regla. Los sectores productivos en la colaboración universidad-empresa son salud, TIC, energía, agroalimentación y transportes, básicamente. Por el momento. Sí, y esto ha venido siendo así desde tiempo atrás. Las cosas no han cambiado significativamente en este periodo que hemos analizado. Las empresas que destinan recursos y realizan investigación se mantienen constantes en esa actividad. Hay un grupo grande de empresas que entran y salen del sistema, pero el conjunto pequeño de empresas que tienen una actividad significativa desde hace años, esas se mantienen y están distribuidas en estas áreas, fundamentalmente entre las dos primeras, salud y TIC, y con la diferencia de que en el caso de la salud, las multinacionales con las que fundamentalmente están colaborando las universidades españolas son multinacionales que tienen sedes de investigación en España y en el caso de las TIC las colaboraciones son con centros de investigación en el exterior. Esta es una diferencia importante. Y por último, la colaboración con empresas extranjeras, que tiene unas características diferentes de la colaboración con empresas españolas, sigue siendo en este momento en una proporción casi 75-25 la colaboración más importante con empresas que tiene la universidad española. Y no siempre, insisto, como consecuencia de empresas que han sido buscadas por las universidades, sino como consecuencia de empresas que aparecen en la colaboración como consecuencia de colaboraciones universidad-universidad con el exterior, como decía antes. A mí me parece que los resultados del estudio en términos globales revelan que las universidades están haciendo un papel muy importante en esta colaboración. Tengo la impresión, porque los resultados de los últimos años nos vienen a confirmar esto, que en realidad son las que tiran del carro en esa colaboración, porque en el momento en que se ha producido esta situación que tenemos, pues en demasiados casos han dejado de mantenerse las colaboraciones como consecuencia de la reducción de las reducciones de presupuestos que han puesto de manifiesto pues, los informes de la Fundación COTEC o de la Fundación CID ya desde hace algunos años. Y nada más, muchas gracias a todos por su paciencia. Pues muchas gracias, profesor Félix de Moya. Bueno, les hemos demostrado que los que estamos en la mesa tenemos cintura y juego de cuello, ¿eh?
Continuamos y ahora toma la palabra don José Manuel Moreno Alegre, su director general adjunto del Banco Santander. Señor Ministro, señora Secretaria de Estado, señora Presidenta de la Cruz Rectora Magnífica de la Universidad de Málaga, señor Presidente de Red Emprendia, señor Secretario General, señor Director de Casa América, rectores magníficos, amigas y amigos, buenas tardes a todos. Solo unas breves palabras desde el Santander como entidad colaboradora de Red Emprendia, para en primer lugar felicitar a la red y a su equipo gestor por el trabajo realizado, por el estudio realizado y por haber ayudado a iluminar pues una parte también tan necesaria y tan estratégica para el futuro de nuestra universidad y de nuestro país, como es la colaboración universidad-empresa en el campo de la producción científica y tecnológica. Desde Santander saludaría también con gran satisfacción que un tema como la transferencia del conocimiento de la universidad al tejido productivo, al sector empresarial y a la sociedad se haya sumado a lugares tan comunes como que el futuro de sociedades robustas y abiertas dependen de la calidad de nuestros sistemas de educación, o de que sin ciencia e investigación no tendremos nunca esperanza de éxito para dar respuestas satisfactorias a los retos que tiene el país. Hoy, como digo, afortunadamente, y esta reunión que hoy nos convoca y este estudio que hoy se nos presenta, yo creo que supone un paso importante también nuestra conciencia, nuestra cultura también universitaria y de percepción del papel central de la universidad en el desarrollo de nuestra sociedad, cuando la producción científica y tecnológica en colaboración con la universidad y empresa se convierte en un ítem, ¿no?, de nuestras preocupaciones. Hace unas semanas, precisamente en esta misma Casa de América, tuvimos oportunidad, casi las mismas instituciones que estamos hoy aquí, en esta mesa, o entre todos ustedes, compartir también un acto relacionado con el mundo del emprendimiento iberoamericano, el primer foro universitario de emprendimiento el primer foro iberoamericano de emprendimiento universitario, SPIN 2012, donde fueron los verdaderos protagonistas. Los protagonistas en aquella ocasión eran realmente los emprendedores universitarios, sean estudiantes con ideas innovadoras, sean empresas con desarrollo y un potencial de desarrollo notable, o fuesen también startups ya establecidos o spin-off con cierta madurez en su trayectoria, ¿no? Allí nos acompañaron además empresas, inversores y las administraciones públicas y representantes de distintos sectores de las administraciones públicas. Bueno, yo creo que era también una demostración más de cómo la convicción que todos tenemos de que sin el esfuerzo coordinado de estas tres, digamos, agentes, ¿no?, la universidad, la academia, la empresa, el sector productivo y los gestores públicos, no es posible que funcione de manera virtuosa el proceso o el bucle de la innovación o del desarrollo sostenible en nuestro país, ¿no? Desde el Banco Santander queremos que Red Emprendia sea un instrumento al servicio precisamente de ese cambio de cultura universitaria en favor del emprendimiento y de alguna manera de contribuir también al cambio de esa cultura también empresarial, de volcarse o de mirar hacia la universidad para encontrar también en ella capacidades de respuesta a soluciones, a problemas que tienen en su actividad diaria y que desgraciadamente hasta las fechas de hoy no es tan intensa como desearíamos y buscamos, ¿no? Quisiera aprovechar la ocasión para agradecer, por supuesto, a la presidenta y a los rectores la confianza que depositan en el banco y también el esfuerzo que hacen también de encontrar proyectos y desarrollar proyectos de colaboración universidad-empresa, como el programa de reciente, digamos, programa de becas de práctica profesional
en pymes, en el que tanto la CRUE como las empresas, en este caso las pequeñas y medianas empresas y el Banco Santander, hacemos un esfuerzo también por acercar también el mundo de la empresa a la universidad, ¿no? Donde los estudios nos reflejaban que el 40 y tantos % de las empresas que eran la primera vez que se acercaban a la universidad. Bueno, pues yo creo que con estudios como este, esfuerzos como hace Redemprendia continuamente y la línea editorial que inaugura con este estudio y otros proyectos que sin duda no solo los que he mencionado, sino que se cabe multiplicar también en torno a nuestras universidades, yo creo que podremos y tenemos que hacer el esfuerzo para mirar con esperanza también en el futuro, ¿no? Bueno, agradezco por supuesto al señor ministro y a las representantes, al secretario de Estado y representantes del Gobierno que nos acompañen y que participen también de estos esfuerzos y que sin ninguna duda queden también con igual que los rectores, con la convicción del ofrecimiento del Banco Santander a seguir colaborando y a estudiar cuantas iniciativas públicas o privadas puedan surgir en favor de este ámbito de trabajo. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Muchas gracias. Tomo ahora la palabra doña Adelaida de la Calle Martín, señora presidenta de la Conferencia de Rectores y rectora magnífica de la Universidad de Málaga. Muchas gracias, señor ministro, secretario de Estado, subdirector del Banco Adjunto del Banco Santander, presidente de la Redemprendia, secretario general, director de Casa América, profesor Moya, rectoras, rectores, amigos y amigas. Lo primero es agradecer, como no puede ser de otra forma, al presidente de la Redemprendia que cuente con la CRUE para actos tan importantes como este. Muchas gracias, Enén. Yo sé que tú eres el corazoncito de la CRUE porque has estado muchos años inmerso en ella y le has dedicado muchos de tus esfuerzos, de esos esfuerzos que nos contabas como rector, que luego se traducían también como responsable importante en la CRUE. Yo quiero felicitar este trabajo porque da mucha información, una información que desde la política universitaria yo quiero llamar la atención. El interés de la universidad por trabajar conjuntamente con la empresa. Y esto no es de ayer, ni de antes de ayer, sino que es un esfuerzo que viene haciendo la universidad desde hace mucho tiempo. Pero es verdad que siempre que hay una persona que quiere, tiene que haber otra que también quiere, ¿eh? Y no es que la universidad viviese aislada, ni de espaldas a la sociedad, sino que era todo lo contrario, que ese sector productivo no éramos capaces de engancharnos a él. Y de hecho lo vemos, todavía no estamos enganchados. Y la mejor disposición que existe, lo puedo confirmar en el conjunto de todas las universidades, que todas queremos ser útiles para esa empresa. Queremos participar de la forma que sea. Es verdad que el máximo nivel, el mejor nivel, es trabajar juntos haciendo producción científica y desarrollo tecnológico. Como no puede ser de otra manera, ese es el máximo exponente en el que puede llegar una relación. Pero lo hemos buscado desde los pequeños exponentes de transferencia al sector empresarial en aquella demanda que requiere que en muchos lugares no se transforma ni mucho menos en producción científica, sino en innovación importante para el sector empresarial. Pero es que tenemos que estar en todos los niveles dando respuesta a todos los requerimientos. Tengo que señalar que estoy de acuerdo totalmente contigo en ese esfuerzo que está haciendo el banco en aproximarnos a las pymes. Porque es verdad que después de esa relación, si hay el 40% de estas empresas que están recogiendo estudiantes nuestros, es la primera vez que entablan esa relación con la universidad. Esa relación puede ser mantenida y sostenida en el tiempo y por lo tanto sí que puede dar efectos importantes. Eso también lo digo porque uno cuando tiene en sus manos una herramienta como esto,
lo que nos facilita es diseñar políticas adecuadas para que se produzcan esos acercamientos entre universidad y empresa, den lugar a aumento de la productividad científica, generen riqueza y además riqueza en un entorno muy amplio. Sabemos las dificultades que están teniendo nuestras pequeñas empresas, que es el mayor surtido. Se ve claramente cuando se analiza producción científica por regiones. Se ve dónde está la masa de empresas que realmente apuestan por la investigación y donde no hay ese tipo de empresas, sino que hay otro modelo empresarial completamente distinto. Lo que tenemos es que aumentar ese tipo de relación con esas pequeñas para hacerlas más grandes y para que lo al principio es simplemente una transferencia para un problema, se traduzca después en una relación permanente que dé mucho más de sí y que genere esas patentes que a mí me gusta mucho cuando decimos que somos líderes en la producción, la Universidad Española. Somos líderes en producción. ¿Por qué? Porque realmente la producción de patentes debe de ser de la empresa, pero como nuestras empresas, vemos la distribución en los datos que nos muestra, que a mí me parece muy interesante analizar el tema de las empresas, no producen patentes, al no ser determinados ámbitos, ¿no? Que está muy bien señalado cuando vemos que hay algunas empresas que son capaces de producir el mismo número de patentes que en el periodo examinado el conjunto de universidades con las empresas que se han trabajado. Ahí se ve claramente lo que no hacen las empresas, lo haremos las universidades, pero a las universidades nos da igual. Hemos sido capaces de adaptarnos a la petición de lo que nos han dicho. Tenemos que patentar, patentamos. Es verdad que patentamos, pero no transferimos la patente y no se explota la patente. ¿Qué es lo que estamos ahora haciendo las universidades y en qué estamos poniendo el esfuerzo y el valor? En que esas patentes se transformen en auténticas empresas. El tener una patente, tener un producto, generar una empresa y entrar en ese mercado. Luego ya veremos cómo hacemos clúster, cómo vamos aumentando el valor del conjunto de esas empresas con un alto nivel de formación. Pero yo creo que todos esos datos, tanto a los políticos, evidentemente, como a las empresas, les interesa examinar detenidamente estos manuales, porque estas son las herramientas que nos pueden llevar a mejorar nuestra situación. Y a seguir siendo líderes en producción científica, a seguir siendo líderes en producción de patentes, pero también a disponer de empresas que utilicen nuestras patentes o a generar estas empresas. Por lo tanto, yo agradecer este trabajo a la Red Emprendia, a los que habéis trabajado más directamente en él, como siempre, con el rigor que te ha caracterizado para cualquier tipo de estos estudios que te has planteado, Félix, porque nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, y desde luego al Santander para que siga apostando por las universidades, porque yo sé que si tuviésemos muchos Santanderes, estaríamos seguramente en otra posición más ventajosa. Es verdad que estamos pasando un mal momento, pero que ese mal momento afecte algunos aspectos, ministro, que te voy a pedir que nos ayudes, como nos ha ayudado la Secretaria de Estado en algún ámbito de que esa limitación que tenemos ahora de los proyectos que Industria ha informado favorablemente para patentar, que es un tema de patentes universitarias, de alguna manera pudiesen saltarse el artículo 400 no sé cuántos de la ley de presupuesto, o no sé qué artículo es exactamente, pero que nos impide por el déficit de nuestras comunidades, no de las universidades, poder seguir aportando, porque eso es dinero que podemos dar al país. Y no nos equivoquemos. Y yo te lo pido porque sé que estás muy sensible a las acciones de ese tipo. Y te lo pido en este momento que he tenido la oportunidad. Y creo que es el momento más adecuado, porque hablamos de patentes, hablamos de empresas, hablamos de transferencia y hablamos de programas. Por lo tanto, todo ello en ese cóctel creo que podría venir muy bien. Muchas gracias a todos y enhorabuena por esta herramienta.
Muchas gracias, señora presidenta, y paso ahora la palabra a la señora secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El artículo es el 20.3. El 20.3. O por lo menos este es uno de ellos. Bien, señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, señora presidenta de la Conferencia de Rectores, señor presidente de Red Emprendia, su director general adjunto del Banco de Santander, secretario general, querido Federico, director general de Casa América, autor, señoras y señores, que puedo decir amigas y amigos, ya sé que lo habitual es empezar dando las gracias, como han hecho el resto de los ponentes de la mesa, pero déjenme que como responsable de innovación cambie el protocolo y lo dejemos para el final. Agradecimientos al final, reconocimiento al principio. Yo creo que una obra como la que hoy tenemos encima de la mesa es un conjunto de herramientas de una enorme utilidad, como ya se ha dicho, para hacer políticas públicas. Tenemos que saber qué es lo que pasa, qué es lo que estamos haciendo, qué resultados estamos ofreciendo de nuestro trabajo para valorarlos y además hacerlos poner en valor. Yo creo que de cada uno de los renglones, de las conclusiones que se han presentado del trabajo, nos supone a la mayor parte un reto intelectual, decir, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y por qué las empresas han trabajado bien? ¿Y por qué mejor las extranjeras? ¿Y por qué? Y además, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que eso o continúe o se modifique? Con lo cual, yo creo que todo elemento retador, que nos pone problemas, incluso apunta por soluciones encima de la mesa, es de un extraordinario reconocimiento, y vaya el mío por delante. Yo creo que además estos datos verán, nos vienen muy bien a los que ahora tenemos ciertas responsabilidades. No es que yo tenga que hablarles ahora también de mi libro, que no es mi libro, pero ustedes saben que el viernes pasado se aprobaron la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación y el Plan Estatal de Ciencia, Tecnología y de Innovación. Y ese es ahora nuestro libro. Y me gusta mucho saber que en ese libro se recogen muchas de las cosas que aquí se están orientando. Y hemos hablado de transferencia y hemos hablado de la comunicación empresa-universidad, de unos problemas que a los que ya peinamos canas, y aquí en la sala hay unos cuantos, sabemos que es la eterna historia. Lo hemos venido hablando desde siempre. Y como es la eterna historia y creemos que nuestra responsabilidad es intentar dar alguna que otra solución, si podemos, incluso en estos tiempos tan complejos, pues la estrategia que hemos hecho es una estrategia donde la comunicación entre la empresa y la universidad, es decir, la comunicación entre el conocimiento y la capacidad de utilizarlo, por decirlo de alguna manera, juegan un papel trascendental. No tenemos dos estrategias, ustedes ya no lo habrán visto, no tenemos una estrategia de investigación, no tenemos una estrategia de innovación, tenemos una estrategia única de I+D+I. Dejémonos de discutir sobre si la transferencia es buena, es mala, el Valle de la Muerte y todas estas cosas. Este es el problema que estamos viendo aquí. Cuando somos capaces de colaborar, las cosas salen y salen mejor. Pues queremos que esta estrategia y este plan que acabamos de definir, una estrategia que no es de esta Secretaría de Estado, que no es del Ministerio de Economía y Competitividad, sino una estrategia que es de todos los actores del sistema español, de las comunidades autónomas, de todos los ministerios, de las universidades, de las empresas, porque hemos querido que fuera un documento de consenso que nos ayude a resolver parte de los problemas que aquí se apuntan. Y aquí se apuntan muchas cosas en las que las universidades y las empresas, los centros públicos también, pero quizá aquí sea más oportuno hablar de universidades, tienen o tenemos muchísimo que decir. Es verdad que no tenemos un terreno fácil, mucho menos en estos momentos, aparte del artículo 20.3. Hay otros en la ley presupuestaria que bien nos afectan, pero no por eso debemos de perder por un minuto ni el ánimo ni el ímpetu. Estos tiempos son difíciles, pero estamos ya acostumbrados otras veces a tiempos difíciles. Tenemos elementos, tenemos personas, tenemos instituciones que son capaces de plantearnos los problemas y al mismo tiempo plantearnos soluciones. Y entre todos estoy segura, convencida, que lo vamos a resolver. Una de las partes, yo creo, más importantes de nuestra estrategia, que tiene 4 ejes. Uno es talento y empleabilidad, otro es excelencia científica, generación de conocimiento, otro es liderazgo empresarial, que tanta falta nos hace, y otro es resolver los problemas de la sociedad,
porque yo creo que todos los que aquí estamos solo tenemos un objetivo, los que trabajamos en ciencia, los que trabajamos en educación, ser más útiles a nuestros ciudadanos, resolverles los problemas. Pues para eso necesitamos todos los elementos. Y muchos de esos elementos, por ejemplo, el de personas, el vinculado con talento y con empleo, tiene elementos muy concretos que ayudarán a esta relación de empresa y de universidad. Queremos trabajar en doctorados industriales. Ni mucho menos significa inmiscuirnos en territorios de la universidad. Es trabajar en conjunto con las universidades para que nuestros doctores tengan acogida en nuestras empresas, para que esa comunicación sea más flexible y más útil. Queremos trabajar en movilidad, no solamente entre universidades y centros públicos, entre universidades y empresas y viceversa. Son territorios comunes y tenemos que hacerlos que así sean. Y para ello estamos trabajando. Ya llevan ustedes aquí un buen rato sentados, yo termino pronto, pero termino con los agradecimientos. Y ya sé que puede sonar hasta repetitivo. Tuve el honor de participar en la reunión SPIN hace unas semanas y daba las gracias de todo corazón a la Red Emprendia y al Banco de Santander. Permítanme que lo repita. Y con la misma o más intensidad, por el esfuerzo, por la dedicación, por la capacidad de ver un poquito más allá de este terreno, a veces así azul marino, casi negro, en el que nos estamos moviendo por todas las dificultades en las que nos encontramos. Yo creo que con entidades como Red Emprendia y como el Banco de Santander lo tenemos más fácil. Y lo tenemos más fácil en terrenos difíciles. Entonces, mi reconocimiento, el reconocimiento de la Secretaría de Estado por todo el trabajo que hacen, agradecerles que lo sigan haciendo, porque eso nos ayudará a todos a salir lo antes posible. Porque salir vamos a salir, ustedes ténganlo convencido, de esta situación difícil vamos a resolverla e incluso saldremos reforzados. Lo único que nos tenemos que dar un poquito de prisa para que no nos pille algunos un poco ya más mayores. Muchas gracias por su tiempo y nada más. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Y tiene ahora la palabra y cierra ya el acto el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias, Senén, secretaria de Estado, presidenta de la CRUE, director general del Banco Santander, presidente de Red Emprendia, secretaria. Pues aquí la verdad es que simplemente con la mención de autoridades se le va a uno y la hipoglucemia que va a empezar a predominar en el auditorio dentro de 2 minutos, pero en fin, no dejaré de citar al director de la Casa de América y para hacer lo que todos los demás, y al autor principal del estudio. Yo la verdad es que siempre me he preguntado cuál era la lógica de ese principio protocolario según el cual la persona de mayor rango administrativo cierra un acto, porque normalmente cuando se cierra un acto de esta naturaleza no queda absolutamente nada que decir. Y por tanto es la forma quizá es una estrategia para la renovación de las élites, es decir, a base de que la autoridad que cierra el acto dice cada vez menos cosas interesantes, las que no lo han cerrado tienen una cierta oportunidad de ser promovidas a lugares más importantes. Pero en fin, dado que las cosas son como son y que me toca cerrarlo, yo querría, por cierto, aparte de destacar la coquetería de la secretaria de Estado, que dice que peina unas canas que no peina, o por lo menos que le tiñen divinamente, otros estamos en peor situación que no peinamos nada, y que efectivamente pues ya llevamos muchos años, y probablemente más de los que nos gustaría, lidiando con estos problemas. Quería darle un tono un poco más animoso al asunto, empezando por destacar y agradecérselo especialmente a la Red Emprendia como promotora, al Banco Santander como patrocinador y a Félix de Moya como autor principal, lo que yo creo que es realmente un balance muy objetivo, en el que, si por un lado se desdeña el riesgo siempre nefasto, a mi juicio, para este tipo de empeños de autocomplacencia, también hay, creo que, un reconocimiento de las fortalezas, y que ese equilibrio, ese trade-off entre las fortalezas y digamos, las áreas de mejora, pues le da un gran valor a esta obra. Yo creo que el hecho de que hayamos tenido, lo subrayaba en la presentación Félix, un ritmo de progresión
en las áreas que examina el estudio mayor que el de los mercados, si es que se puede hablar en términos de mercados, las naciones que tienen el liderazgo tradicional en esta área, que han tenido una progresión relativa superior al 100%, es un elemento satisfactorio, pero que no nos debemos conformar con compararlo con el crecimiento en ese tipo de países que son ya mucho más maduros en el liderazgo de la producción científica y tecnológica, sino que tenemos que verlo también en relación con los emergentes, y en relación con los emergentes vemos que estamos en una situación no tan favorable. Y otro tanto diría del tema de la excelencia, lo ha destacado creo que perfectamente Félix en su presentación. Lo cual lleva también pues, al tipo de reflexión que en parte esbozaba la Secretaría de Estado sobre realmente cómo ser más eficientes y más excelentes en tiempos difíciles. En tiempos difíciles desde el punto de vista presupuestario, creo que es una preocupación que está claramente presente tanto en el plan como en la estrategia que examinamos en el Consejo de Ministros del pasado viernes, que tenemos que enfrentarnos al problema de consolidación fiscal en lo que se refiere a los recursos que para el I+D+I se pueden aportar desde los presupuestos generales del Estado, y diría que en general desde los presupuestos de cualquiera de las administraciones, y que al final acaba conduciendo de forma natural pues realmente a los temas que directa o indirectamente se abordan en este estudio, que es la mejora del vínculo entre la universidad y la empresa. Que además yo creo que es algo que trasciende lo que pudiéramos llamar un análisis más coyuntural u oportunista de la situación, porque en definitiva si miramos a los sistemas universitarios que sirven de referencia, vemos que en todos ellos, al margen de las importantes diferencias que pueda haber entre unos y otros, hay una constante, y que es acá, es el hecho de que la universidad está firmemente entrelazada con el sistema económico, con el sistema productivo, y que la conexión universidad-empresa está muy desarrollada. Eso tiene que ver con aspectos como los que se han analizado del desarrollo de lo que pudiéramos llamar el emprendimiento más ligado a la actividad científica y tecnológica en general, el tema de los spin-off y startups, que está teniendo una progresión importante en este país, y tiene también que ver, creo yo, con el desarrollo más generalizado de un espíritu emprendedor, no solo en el ámbito universitario, aunque en el ámbito universitario es muy importante, sino también en ámbitos inferiores del proceso de formación. Por eso, desde el Ministerio, en el que le damos una gran importancia al desarrollo del espíritu emprendedor, estamos llevando a cabo en un caso, en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y en otro simplemente con nuestros propios recursos, programas específicos de desarrollo del espíritu emprendedor. Vamos a incorporar un módulo a los másters, de acuerdo con el Ministerio de Industria, un módulo específico de emprendimiento que además va a ser gratuito, es decir, que no le va a costar al universitario, porque entendemos que es muy importante que el estudiante universitario que está completando su formación, que está en la última fase de su formación, tenga acceso a las herramientas básicas que le van a permitir por lo menos tomar en consideración el emprendimiento como una alternativa de su inserción vital y profesional. Y por supuesto, y esto va dirigido, así como ya me ha hecho antes una llamada a mi sensibilidad, yo voy a hacer ahora otra a la suya. Esto va dirigido a Adelaida y a los muchos rectores que estáis aquí en la sala. Y por supuesto, yo creo que en ese entorno de mejora de la conexión entre la universidad y la empresa tenemos que compartir
una reflexión importante sobre la adecuación de esa oferta a las necesidades y a las especificidades de nuestro tejido productivo e industrial. Todos sabemos que, y primero todos compartimos un afán por mejorar en la medida en que seamos capaces de hacerlo el rendimiento de nuestro sistema universitario. Y hay una comisión de expertos que está trabajando y a partir del trabajo de esa comisión de expertos vamos a dar inicio a un amplísimo diálogo con la comunidad universitaria para que realmente el planteamiento de la reforma de la universidad sea un planteamiento compartido y sea un planteamiento que se enriquezca con una aportación a fondo del sistema universitario. Y eso implica distintos aspectos y distintas cuestiones, pero hay una en la que yo creo que todos estamos de acuerdo y es aquella que nos empuja por las circunstancias económicas del momento, pero también por la necesidad de progreso de la universidad a mejorar la adecuación de la oferta a esas necesidades. Yo comentaba días atrás que la última estadística universitaria con publicación del Ministerio de hace apenas 2 o 3 semanas, datos y cifras del sistema universitario español, veíamos como el último curso del que existe ya estadística de egresados, 2011-2012, teníamos en total en el sistema universitario español 11.000 egresados en ciencias, de un total de 267.000 en total. No es razonable que un país como este produzca tan pocos egresados en ciencias y produzca, y lo digo con la autoridad que me da pertenecer a ese mundo también, prácticamente más de la mitad de los titulados que produce en ciencias sociales y jurídicas. Y entonces eso quiere decir que no estamos siendo eficaces, y utilizo muy deliberadamente la primera persona del plural, en mandar señales a quienes entran en el mundo universitario sobre la importancia también de que a la hora de seleccionar su itinerario formativo no solo piensen en lo que les apetece o sigan una tradición familiar o se guíen por cualquier otro principio, todos ellos muy respetables y muy legítimos, sino que también piensen un poco en términos de las necesidades y de su posible empleabilidad. Bien, yo creo que, por cierto, puestos a poner alguna pega al estudio, no propiamente al estudio, pero sí a su layout, o yo no sé si esto también son las consecuencias de la edad, esas a las que me refería al principio. El anexo es perfectamente ilegible, es decir, hay que tener la vista no de un águila, sino de un auténtico... No, es una cosa verdaderamente terrorífica. También tiene que ver con la iluminación del Palacio de Linares, pero yo creo que no hay que... Está bien que procuremos avances en la salud y todo lo que contribuya a mejorar la agudeza visual de la gente, seguro que da lugar también a algún proceso investigador, pero no olvidemos que supone gasto para el Sistema Nacional de Salud, para el sistema sanitario, y no estamos en época para ello. No. Hablando en serio, quiero felicitar de nuevo a Red Emprendia por esta iniciativa, a los autores del estudio, por supuesto, a Banco Santander, a la CRUE, y agradecer a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias.